Bienvenidos. Recorreremos el camino de la misericordia de Dios. Para esto, recordaremos al profeta Isaías y llegaremos a su plenitud con los pasajes del Evangelio de San Lucas. Exploraremos el anuncio profético del Salvador, su revelación en Nazaret y cómo esta misericordia se traduce en acciones concretas y en las más profundas parábolas de Jesús. Acompáñenme a ver cómo el amor de Dios se hizo historia y hoy se hace vida entre nosotros. Iniciamos nuestro recorrido recordando los conceptos que nos transmite el libro de Isaías, pues la misericordia que vemos plenamente revelada en San Lucas muestra el cumplimiento de las promesas que Dios ya susurraba a través del profeta Isaías. En la profecía de Isaías, el perdón se manifiesta como la purificación total y el olvido de la deuda para llevar a la restauración integral del pecador. La misericordia divina se revela como la lealtad inquebrantable y eterna de Dios, fundamentada exclusivamente en su carácter inmutable y no en los méritos de un pueblo que frecuentemente es infiel. Vimos también cómo el consuelo maternal de Dios se presenta como una acción poderosa y transformadora que responde con ternura al sufrimiento de los más vulnerables. El libro de Isaías nos enseña que la certeza de la salvación no descansa en las fuerzas humanas, sino en la convicción absoluta de que la compasión y el amor leal de Dios son el único fundamento seguro sobre el cual se construye el futuro de Israel. Ya al inicio del Evangelio según San Lucas encontramos los tres grandes cánticos de la infancia, el Magnificat, el Benedictus y el Nunc Dimittis, que anuncian la misericordia de Dios como el cumplimiento de las promesas proféticas, revelándose a través de la fidelidad al pacto, la liberación de los oprimidos y la luz redentora que ofrece salvación y compasión a todos los pueblos. En el Magnificat encontramos a María ya con Jesús en su vientre, que entona un himno en donde anuncia la grandeza de la misión misericordiosa del Salvador, su Hijo. La Virgen María nos anuncia cómo Dios es fiel a su promesa y la lleva a cabo. Vemos cómo ella es testigo de que Dios actúa para cumplir sus promesas. La misericordia divina tiene su mirada puesta donde el mundo no mira, en los pobres, en los humildes, en los pequeños a la mirada del mundo y que por esto son excluidos. La misericordia de Dios que anuncia este cántico viene a transformar estructuras, a invertir valores en la sociedad y a superar la pobreza. También anuncia que la misericordia de Dios responde al sufrimiento humano, atiende necesidades reales y otorga dignidad al pobre. En el canto del Benedictus, lleno del Espíritu Santo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, anuncia la venida del Salvador y también allí encontramos la misericordia de Dios. La misericordia como visita salvadora de Dios. Dios no permanece distante. Él se acerca y visita al hombre. Interviene en su historia y por medio de su presencia lo salva. Jesús es anunciado como el Redentor esperado. Es la salvación integral que rescata, libera y rompe la esclavitud. También vemos cómo Zacarías anuncia que la misericordia de Dios es el hilo que da continuidad al proyecto de salvación de Dios a lo largo de todos los tiempos. Misericordia en el amor entrañable de Dios es el amor visceral, la ternura profunda, la compasión maternal y paternal de Dios. Jesús es anunciado como la luz de un nuevo amanecer, una nueva creación, una luz que lleva a la salvación. Ahora, en el Nunc Dimittis, inspirado por el Espíritu Santo, Simeón alza a Jesús y anuncia su misión universal. La misericordia ya no se limita a Israel, es universal. A partir del Salvador alcanzará a todos los pueblos que lo reciban. La misericordia ilumina al hombre, vence la ignorancia y el pecado y revela el camino de salvación. La misericordia guía para llegar a Dios. La paz es fruto de haber encontrado la salvación. La misericordia de Dios reconcilia, calma la espera y cumple la esperanza. Y Jesús crece, y Él mismo anuncia su misión misericordiosa. Al proclamar el pasaje del profeta Isaías, revela que vino para cumplir el anuncio que de Él se había hecho en los cánticos.
Es una misericordia que cumple las promesas proféticas. Jesús ratifica con su palabra que con Él se cumplen las promesas de Isaías. En Él se encuentra la esperanza y expectativa de Israel en la llegada del Mesías. Él es real, se muestra físicamente y habla personalmente a su pueblo. En su anuncio, Jesús manifiesta su opción preferencial por los pobres. Los necesitados, los marginados y humillados dependen de Dios. Por eso, anuncia que vino para darles dignidad, para levantarlos de la humillación y devolverles la esperanza. Es una misericordia que libera. El pecado, el miedo y todo tipo de esclavitud causan dolor al ser humano. Jesús anuncia la libertad del hombre de esas cadenas. Es una misericordia que ilumina y que sana. Jesús viene a devolver la vista, pero no solo la vista física, sino también la vista espiritual. Viene a sanar, a revelar la verdad del amor de Dios y a iluminar la vida humana. Esa misericordia que restaura a los oprimidos. Jesús anuncia por su misión la restauración para los que sufren por causa de la injusticia y la exclusión social. Esto como camino para dar libertad a los oprimidos. La misericordia con la llegada del año de gracia. Jesús anuncia un año jubilar en el que llegará la gracia del Señor y se restaurará el reino de Dios, un nuevo orden y una nueva relación con Dios. Jesús anuncia la salvación para todas las naciones. Al terminar su anuncio, Jesús provoca mayor escándalo porque revela que la misericordia de Dios no pertenece exclusivamente a Israel, incluye a toda la humanidad, también a los paganos y a los no judíos. Pero Jesús no se queda solo en el anuncio. Él nos muestra con acciones concretas cómo es la misericordia de Dios. Hagamos un recorrido por algunos de los hechos que se encuentran en el Evangelio según San Lucas, en los que vemos los efectos de la misericordia de Dios. Él nos muestra la restauración integral por medio del perdón. Ese perdón no es superficial, es el perdón que transforma, que da la salvación y trae la verdadera paz. Él muestra la eliminación de la pena, ignora la gravedad de los hechos cometidos y por su misericordia elimina sus consecuencias. Es un perdón que sana y paga la deuda del pecado. Jesús demuestra que su misericordia llega a levantar al que se arrastra por culpa del pecado. Viene a establecer la nueva alianza y para eso se hace presente en la Eucaristía como reflejo de ese nuevo pacto. Su fidelidad al pacto lo lleva al extremo, ni más ni menos que a entregar su propia vida para cumplir su alianza. Esa alianza que lleva a la redención y a la salvación. Jesús muestra que la fidelidad de Dios no da por perdido a ningún miembro del pacto. Él mismo va a buscar a Zaqueo y a darle la salvación. En sus actos Él trae la compasión y el consuelo maternal y paternal de Dios. Ante una enfermedad que avergüenza a una mujer y que la excluye, Jesús transforma el miedo en sanación integral, física, emocional y también social. Él anuncia el fin del sufrimiento por medio de sus actos. Jesús observa el dolor de la viuda de Naín, que ha perdido a su hijo, y la consuela. Él interviene para poner fin a ese sufrimiento. Es una compasión que restaura la que Él nos enseña. A la mujer encorvada no solo la sana físicamente, sino que la restaura socialmente, permitiéndole mirar cara a cara a los demás, y así le devuelve su dignidad y su postura ante la vida. Con sus acciones, Él muestra que es la esperanza de la salvación. Jesús, con sus acciones, muestra que es fuerza que interviene para sacar al hombre de la desesperanza y reintegrarlo así al plan de Dios. Por eso Él muestra confianza en la autoridad y en la bondad de Dios. Al hacer el envío de sus discípulos a la misión de la Buena Nueva, Jesús les da indicaciones claras para que entiendan que la seguridad no radica en los bienes materiales. Por eso Él también muestra el rescate del poder del mal. La misericordia de Dios rescata al hombre de cualquier poder maligno y le permite retornar a la vida social. La forma preferida de enseñar de Jesús, aparte de su ejemplo, son las parábolas. Y por ello tomaremos las siguientes dos parábolas en donde Jesús presenta a Dios Padre
como la fuente de la misericordia. En la parábola de la misericordia entrañable del Padre se revela el rostro del Padre, un Dios cuya misericordia no humilla al pecador arrepentido, sino que lo restaura plenamente. Es una misericordia que respeta la libertad humana. El Padre respeta la libertad del Hijo, no lo obliga a quedarse, no lo castiga, no condiciona su amor. Dios sigue amando aun cuando el hombre decide apartarse. Esa misericordia del Padre que reconoce el sufrimiento del pecador. El Padre ve regresar al Hijo arrepentido y ve su sufrimiento. Él observa, espera, permanece atento. Ahí tenemos la misericordia de Dios que reconoce el sufrimiento causado por el pecado. La misericordia entrañable y compasiva del Padre. Relata que el Padre se conmueve. Sus entrañas se revuelven al presenciar la llegada de su Hijo. Vemos cómo Dios y su amor maternal son profundamente sensibles al sufrimiento humano. Esa misericordia que acoge sin humillar. El Padre recibe a su Hijo con besos y alegría. El regreso del pecador produce alegría en Dios. La misericordia de Dios restaura la condición de Hijo y lo recibe sin juzgarlo. La misericordia del Padre que restaura plenamente la dignidad. También vemos a un Padre que le devuelve su dignidad de Hijo. Dios perdona totalmente y le reconoce todas sus condiciones de Hijo. Ahora, en la parábola del samaritano misericordioso, la misericordia de Dios se convierte en acciones concretas hacia el sufrimiento humano. De esta manera se revela el actuar del corazón misericordioso de Dios, la misericordia que reconoce el dolor humano. El samaritano ve el sufrimiento del herido, no lo ignora ni lo evade, no toma distancia como hacen los demás caminantes. Para el samaritano, la misericordia comienza cuando el sufrimiento del otro deja de ser invisible. Es una misericordia también entrañable y compasiva. El samaritano se conmueve desde sus entrañas. No es lástima, se deja afectar por el sufrimiento ajeno. Esa compasión transforma, deja la indiferencia y motiva a ayudar. Es una misericordia que se acerca y se compromete. El samaritano se acerca, se involucra y no teme en ayudar. De esta manera, Jesús nos presenta a Dios que se acerca, se involucra y se compromete con la encarnación. Una misericordia que sana y que restaura. El samaritano actúa, toca las heridas, las limpia, cura y sana al herido. Jesús representa en el herido a todos aquellos a quienes está sanando con su presencia y su amor. Una misericordia que se hace responsable. El samaritano no abandona luego de la primera acción, sino que acompaña y apoya hasta que el herido se restaura completamente. La misericordia de Dios sostiene, acompaña y cuida hasta el final. Para terminar, podemos concluir que Jesús nos invita a no pasar de largo frente al sufrimiento humano. Cuando Él muestra la misericordia de Dios, nos invita a imitarlo. Hoy nuestro reto como cristianos es acoger, perdonar, hacernos responsables de los demás y reflejar el rostro de la compasión entrañable de Dios. Es la invitación que nos hace Jesús, como le dice al maestro de la ley al finalizar la parábola: vete y haz tú lo mismo.